Bueno, aquí estamos, como les decía, con nuestros invitados, invitadas, viste, tengo que decir de todas las maneras, bien por haber, ¿no? A veces eh, uno lo toma a chiste, pero es así. Hay gente que lo usa muchísimo, realmente, en distintos países, y hay otra gente que no lo usa. Carolina Robledo es de Airana. ¿Cómo te va, Caro? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa y bueno, acá en junio hablando un poco del tema que nos convoca. Así es. Y Derlis Santiago es de Diverses, de Asunción. Hola, Derlis. Buen día, Lea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, yo creo que tendríamos que arrancar explicando un poco cada organización. Derlis, contame sobre Diverses, cómo es, de qué se trata, qué se dedican, etcétera. Contale a la audiencia. Bueno, Diverses es un proyecto de Amnistía Internacional, es un proyecto regional que está presente en varios países. En Paraguay trabajamos desde el 2019 en favor de la diversidad sexual, ¿verdad? El eje de trabajo se da en educación en derechos humanos, ¿verdad? En general y también enfocado en lo que es la diversidad sexual. Y trabajamos de varias maneras, haciendo talleres, charlas, capacitaciones, etcétera. Entonces, ese es el rol que cumple Diversos en Paraguay. Estamos en Amambay, en Asunción Central, Encarnación y así. Ujú. Bueno, obviamente tienen presencia también en las redes sociales, seguramente. Reciben comentarios, preguntas. Hay personas que quieren saber más o que no se animan a hablar de lo que sienten, digamos, por cuestiones de tabú o por la familia o por los amigos. Sí, lo bueno de las redes sociales es que también llegamos a las personas que de repente están ahí en el closet, como se dice, pero que de alguna manera está bien también, es porque es cuidado también que siempre hay que respetar. Entonces, sí, siempre hay consultas en Twitter, Instagram, que son las redes que más están activas, ¿verdad? Entonces, siempre hay interacción de gente y nada, tenemos una muy buena atención, al menos a nivel virtual. ¿Hay un punto en particular que Diverses se enfoca, digamos, en algo específico? Sí, como te comentaba, en realidad es una cuestión general, ¿verdad? De educación en derechos humanos. Lo hacemos con vídeos, podcasts, de manera presencial también, acá en la oficina de Amnistía y eso. Ujú. Caro, el caso de Aireana es un poco más conocido, pero recordemos nuevamente cuál es la función, cuál es el objetivo. Sí, bueno, Aireana, que el nombre completo es Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas. Somos una organización que estamos desde el 2003, este año cumplimos 20 años y en este momento digamos que somos la organización más antigua del movimiento. Si bien hubo otras antes, pero que ya no existen hoy en día, y digamos que es un poco ahí se sitúa Aireana, ¿verdad? Que donde trabajamos también desde el feminismo, desde su inicio, ¿verdad? Porque somos una organización lésbica y feminista que también articula con diferentes movimientos, ¿verdad? Ya sea el LGBT, feminista, derechos humanos, porque la idea de Ireana es un poco expandirnos, ¿verdad? O sea, que también podamos sumarnos a las luchas de otras organizaciones y que otras reivindicaciones también tomen las nuestras. Entonces, un poco esa es la lucha desde las diferentes actividades que hacemos en Aireana, tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Que las personas LGBT puedan sentirse acompañadas y puedan sentirse contenidas, digamos, de alguna forma, pero que también el resto de la sociedad pueda convivir con su diversidad. Y un poco ese es digamos, la filosofía de Aireana, digamos. Ujú. Justamente un tema interesante a mí me parece, Caro, es, dijiste feminista, lésbica, y hay gente que no sé si lo hace adrede, ¿no? O con qué intención, pero quiere enfocarse como que todas las feministas son lesbianas y no es la realidad, digamos. Hay muchísimas feministas que no son, obviamente. Y entonces me parece que es interesante también enfocar eso, ¿no? Sí, exactamente. Ya quisiéramos nosotras que todas las lesbianas sean feministas, ¿verdad? Pero Mm, no, no es así. Vivimos en un mundo bueno, lastimosamente hay que deconstruir muchísimas cuestiones
en la vida cotidiana, ¿verdad? O sea, cuestiones que tienen que ver con el machismo sobre todo, y de eso no escapamos las lesbianas. Entonces, sí, hay muchas que hoy en día, bueno, se reivindican, se identifican, digamos, con el feminismo, pero no así todas, ¿verdad? O sea, no todas. Y no todas las feministas también son lesbianas. Y si lo Claro, fueran, tampoco es malo, ¿verdad? Entonces, obvio. hay un poco como eso de instalar como algo malo, digamos, de alguna forma. Pero ya que tocas, ¿verdad? Es un tema que se fue dando en los años, bueno, cuando al inicio, ¿verdad? Cuando las lesbianas también trabajaban muchísimo por el movimiento feminista. Estoy hablando en la década de los 70, ¿verdad? Donde las lesbianas querían también tener mayor visibilidad y en ese momento, digamos, que era así como, no, que no digan que todas somos lesbianas, una cosa así. Estamos hablando de los 70, ¿verdad? Entonces tendría ya que cambiar algunas cosas un poco por ahí, pero sí, hay gente que dice como si fuera eso algo negativo o algo malo, ¿verdad? O sea, tendríamos Ujú. como que pasar un poco de ese lado, pero estamos en ese camino todavía igual. En el caso de, te quería preguntar, me vienen curiosidades nomás que la gente hable y de repente no todo el mundo lo enfoca, Derlis. Yo estaba hablando el otro día con un terapeuta y le preguntaba sobre los chicos jóvenes, ¿no? Sean chicas o chicos. Y me decían, sí, hay como una especie de, no sé si decir la palabra moda, ¿no? Pero hay como una cuestión de que se definen o como no binarios o que dicen, me gusta esto, me gusta lo otro. No, ¿vos no notás, Derly, que puede haber algo relacionado con la moda también? Pues yo creo que esto es una cuestión de entender bien un género, una sexualidad, lo que uno siente, etcétera, que me parece que de eso se trata, ¿no? Pero también yo estoy sintiendo, y cuando le hablé al terapeuta, me dijo, sí, Leo, hay muchísimos chicos y chicas que me dicen, yo soy no binario, yo soy este, y cuando vos profundizás más, no sé si entienden bien lo que le está pasando, digamos, que en la pubertad es normal que uno tenga confusión, digamos, eso también suele ocurrir. Ajá. Míralo, yo creo que no, porque yo creo que lo que pasa hoy día es que hay mucha visibilidad y creo que también hay muy buena recepción a nivel general, ¿verdad? Si bien no tenemos avances legislativos, ¿verdad? En el Estado, sí hay avances en la sociedad. Entonces, la infancia, la adolescencia y el público en general creo que se siente más seguro, segura a la hora de o salir del closet o identificarse con cierta imagen, porque también hay que hacer esta diferencia, Leo, que no es que están confundidos, porque la atracción sexual es una y la imagen con el cual uno se puede identificar puede ser distinta. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, que hay una buena recepción, cosa que antes no había. Entonces creo que eso nada más lo que estamos testificando ahora mismo con esta nueva, tanto era digital, ¿verdad? En las redes sociales o con profesionales de salud, como vos mencionas también, o mismo en la casa, o en los círculos que uno pueda compartir con estas personas. Está bueno que volvamos a hablar de eso, acabas de decir de lo que uno siente como su sexualidad o cómo se quiere presentar ante el mundo, digamos. ¿Podemos profundizar eso? Por supuesto. Explícanos, que hay mucha gente que nos está viendo que es padre, que es madre, que quiere entender mejor esto. Bueno, vamos a aprovechar a hacer mención un poquito sobre los conceptos básicos de la sexualidad, ¿verdad? Así Sería breve y conciso para genial, que me no parece demos muchas buenísimo. vueltas. Dale. La orientación sexual es la atracción que uno tiene hacia una persona. Esa es la orientación sexual. El género es con lo que uno se identifica, o sea, el constructo social. Capaz yo me vea como un varón, pero a lo mejor eh, más adelante yo me puedo identificar con otra imagen, ya sea masculina o no. Entonces, lo que pasa es que con la sociedad también siempre nos instalaron el binarismo, o sea que tienes que ser si o hombre o mujer, y hay personas que a veces no encasillan, no se identifican ni con lo uno ni lo otro, entonces es importante siempre respetar estas identidades, porque la orientación sexual no es igual a al género, entonces es eso. Ujú, Y ujú. también están las cuestiones de las personas trans que muchas veces a la gente como que le cuesta entender, porque siempre hay que hacer mención de que eh, la palabra hombre, la palabra mujer no es biológico.
Entonces las personas trans eh, tienen que ser llamadas por la imagen que uno ve, ¿verdad? Entonces eso es importante también, ¿verdad? No hay que asociar nunca la palabra hombre ni mujer con lo biológico. Lo biológico es pene, vagina o cuestiones hormonales, cuestiones físicas, ¿verdad? Y lo demás no es biológico, la imagen, la orientación sexual, entonces creo que es importante siempre resaltar esos detalles. Me parece muy bien. Carolina, ¿quería agregar algo sobre lo que estamos diciendo? Sí, siguiendo un poco en la línea de lo que nos decía Derlis, ¿verdad? El tema de la visibilidad y cómo ha cambiado en los años, o sea, y también un poco el tema de la confusión. Yo creo que no hay confusión de parte de la persona que siente o que se expresa, pero sí hay como una represión de parte de, digamos, la familia. Por ejemplo, una niña, un niño de 13 años, sí sabe lo que quiere, no es que no sabe, sí sabe lo que le gusta, pero se le reprime. Entonces, ahora no es una moda, es que, como decía Derlis, solamente nos encajaban, no, nos encasillaban en el binarismo, era o sos hombre o sos mujer. Y la duda estaba en mucha gente, estamos hablando de años atrás, donde decían, no, yo no, en realidad no me siento ni hombre ni mujer o no encajo con esos roles que están impuestos, ¿verdad? Porque los roles están impuestos por la sociedad, ¿no? No es que hay colores de varón, colores de mujer, sino que y está ahí un niño o una niña y dice, no, pero a mí me gusta esto y no tiene nada que ver con lo que yo siento, con lo que yo soy, ¿verdad? O sea, esa como una cuestión básica nomás. Pero sí, sí, a mí me gustaría que quede como claro que no hay confusión de parte de la persona, pero sí hay gente que te quiere confundir y que, no sé, o sea, yo te digo porque atiendo una línea LGBT donde llegan muchas, eh, digamos que preguntas sobre el tema también y que las personas, o sea, adolescentes, no son las personas que están confundidas, sobre todo más en esta era, digamos, porque, a ver, si hacemos una comparación, qué sé yo, en los 90 cuando yo era adolescente, había como mucho miedo, mucha represión y era como esconder lo que uno siente, ¿verdad? Por ese miedo. Pero hoy en día no es así. Un niño, una niña de 14 años no tiene miedo, o sea, no se cuestiona ser lesbiana o no sentirse hombre o mujer o esas cuestiones, no se cuestiona. Lo que cuestiona es qué le pasa a mi mamá que no entiende o por qué le importa que a mí me guste una mujer, ¿verdad? O sea, estas son las cuestiones que hay hoy en día a comparación de lo que podíamos tener antes en los 80, en los 90, digamos, ¿verdad? No hay ese miedo al ser lo que yo soy, sino no entiendo por qué a mi familia eso le afecta, ¿verdad? O por qué me mandan al psicólogo para que yo cambie. O sea, es mi mamá la que tiene que entender, o es mi papá, o es la familia. Entonces, hay como esa diferencia, ¿verdad? Y así sí me gustaría que quede claro que no es una moda, la gente no está confundida, pero sí hay mucho discurso de odio, que es lo que le llamamos, ¿verdad? La gente que está afuera y que instala un poco como que esto es negativo, es malo, o sea, temas que tienen que ver con la sexualidad o con la identidad, ¿verdad? Y que no, o sea, todas las personas en el mundo tenemos sexualidad y tenemos identidad, nos identificamos con algo o sentimos atracción por alguien, eso es parte de nuestro ser, ¿verdad? De todas las personas. Entonces, eso es como un poquito, quería poner un poco eso también, ¿verdad? Que muchas veces pasa con profesionales o psicólogos, psicólogas que de repente también dicen eso, ¿verdad? O la creencia, ¿verdad? Adultocentrista de pensar que un niño, una niña, un adolescente no puede decidir o está confundido o confundida, ¿verdad? Y no es así. Ujú. Pero vos crees que no hay confusión en un momento dado de la vida? Bueno, no pensás que uno puede tener una confusión en relación a su sexualidad, no a su género, digamos. Uno puede experimentar tal vez y no, después finalmente me puede gustar una cosa u otra, digamos. ¿Vos no crees que hay una confusión natural en la pubertad, por ejemplo? No, yo lo que creo es que tiene que ver con todo lo negativo que hay, con que, o sea, de repente, a ver, me gusta, yo mujer, no sé, me gusta una chica, ¿verdad? Y tanto escucho que hay tantas cuestiones que son negativas, negativas hacia eso, que lo que hago es reprimirme, no es que no sé lo que me pasa.
O otro ejemplo, con gente que ni siquiera está pensando en eso, si qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta. Y te digo esto por lo que decía hace rato, ¿verdad? Muchas adolescentes que nos llaman y nos consultan. No es la confusión de lo que siente, sino por qué si me pasa esto se enojan conmigo, ¿verdad? O sea, ¿por qué mi mamá se enoja conmigo? Entonces, la confusión no es de lo que yo siento, sino de que alguien que yo quiero me dice que eso está mal. Entonces, ¿será que está mal lo que estoy haciendo? La confusión viene por ahí, no por lo que Ujú, yo sienta, no por lo que a mí me guste. Es como, por eso te decía, hay un cambio de adolescentes de esta generación donde ni siquiera están pensando o se visten de una forma que no le importa si es femenina, por decirlo de alguna forma, o no, ¿verdad? Tradicionalmente femenina, ¿verdad? Según lo asignado por la sociedad. Entonces, pero sí la confusión, no es la confusión, sino que estos factores externos que dicen, no, no, o sea, vestite bien o camina de cierta forma. Entonces, muchas veces, pero yo creo cuando que, te dice ah, gente que vos querés, como tu mamá o parte de tu familia, te reprimís o no haces, o ahí, digamos, pero la confusión de lo que una es, o sea, una no está confundida de lo que una siente. ujú. No, te iba a decir que así como la generación nueva puede cambiar, que cambia, es tal cual, también los padres. O sea, yo no creo que todo tenga que ver con discurso de odio, o puede ser un padre que le críe en libertad a sus hijas o a sus hijos, y de todas maneras exista esta sensación de bueno, no sé si hay una confusión o no. A eso me refiero. No, no creo que todo tenga que ser llevado al otro lado. Me parece que no No, es. no, no. Y que además Hay muchos grises ahí en el medio. O sea, no, hay muchísimos matices. Incluso yo puedo hacer mucho daño a través del amor. O sea, a ujú, ver, alguien me puede querer mucho y escuchar, porque ¿qué es lo que escuchamos que es de afuera? Ahora, todo es, o sea, es negativo, no hay cuestiones que sean positivas, ¿verdad? Sí que ha avanzado muchísimo, pero sí que los estímulos externos son bastante negativos acerca de lo que es una lesbiana, un gay, una persona trans. Entonces, yo, mamá, a través del miedo de que a mi hija o mi hijo le pase algo, le reprimo sin darme cuenta, ¿verdad? O sea, o no le dejo salir, o le saco el celular para que no se comunique con X. Sin querer hacerle daño, le hago daño, ¿verdad? O sea, no digo que todo esté mal, yo me puedo equivocar como mamá, queriendo cuidarle a mi hijo, puedo equivocarme también, ¿verdad? O sea, no todo viene exactamente como vos decís, ¿verdad? Del discurso de odio. Hay cuestiones que sí, hay otras que justamente no, y por, hay justamente matices. por lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, entonces hay cuestiones que uno tiene que saber abordar. Y Derlis, cuando hablamos de las personas trans, eh, vos me decías, con la imagen, es decir, yo veo una mujer y digo, es una mujer. O sea, él puede ser una persona trans, pero está vestida de mujer, se siente mujer, ¿no? Entonces, me tengo que referir como mujer, lógicamente, ¿verdad? Eh, entonces, no hay una cuestión despectiva si yo digo, ella es trans, no, ¿está mal eso? ¿O tengo que referirme como mujer directamente? Te pregunto justamente porque estamos queriendo hacer un poco de educación aquí en el programa. Sí, incluso nosotros en la comunidad misma, en la comunidad diversa, utilizamos mujer trans, hombre trans, pero también Leo, eh, es una cuestión que hay que tocar con pinzas esto, porque hay personas como que no quieren que se haga la aclaración, pero igual creo que hay que respetar también, ¿verdad? Mm, Pero nosotros no nos referimos, ella es una chica trans, él es un chico trans. Y, y como vos mencionaste, también creo que es importante siempre tratarle con la imagen con la que vos le des. Digo, ves una persona femenina, es una chica, o creo que más bien habría que preguntar también, nunca mencionamos el tema de los pronombres, siempre es importante también no asumir las identidades y preguntar el pronombre de las personas. Acá en Paraguay no es muy común que lo hagamos, pero es necesario siempre ¿Qué, hablar cómo de los sería, pronombres. cómo sería el ¿Cómo? ejemplo? ¿Cuál sería el ejemplo Por ahí? ejemplo, Leo, ¿cuál es tu pronombre? El tuyo es él. El mío Ujú, es él también. Hay personas que usan ella y hay personas que, como decíamos hace rato, no son ni él ni ella, son personas no binarias, entonces son ella. ujú, ujú. Entonces, eso. Y volviendo al tema de las personas trans, eh, yo particularmente creo que no. O sea, yo también uso chica trans, una amiga trans, un amigo trans. Esas relaciones creo que
sea, lo sería utilizamos. como una decisión más de la persona con quien vos te estás hablando, digamos, Sí, por si la persona le molesta o te dice, no, no hace falta que sí, aclares que soy trans, decime nomás chica o claro, chico y claro, claro. punto, por decirlo, ¿no? Claro, o por dar un ejemplo también, yo soy abiertamente homosexual y es como si que alguien diga, él es gay. A mí no me molesta, para ¿Te nada. molesta? Pero capaz que también haya otras personas que les moleste esa aclaración. ¿Entendés? O Ah, sea que, claro, claro. ¿entendés? Sí, sí, yo también siento eso de cuando a mí me pasa mucho, por ejemplo, yo voy a poner otro ejemplo, nada que ver, quizás que digo, veo en el cine o veo un atleta, digo un negro o una negra, y yo no lo digo de manera despectiva, a mí me parece que una persona negra o negro, o me dice, soy judío, sí soy, y sí, entonces, ¿cuál es el problema, digamos? O sea, yo no, por ejemplo, que en Estados Unidos le quieren poner afroamericano, no sé, claro, acá hay otras maneras despectivas también, porque estamos hablando, si yo es un puto, puedo decirlo de manera despectiva, ¿verdad? Pero también sé que en la comunidad gay algunos se tratan así como un chiste, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que depende mucho de la forma en que uno se refiere a la persona, ¿verdad? Con qué mirada, con qué objetivo, si lo hago con un discurso de odio, como decía Caro, o estoy diciendo pucha, este negro es impresionante, ¿verdad? O sea, vos como baila o como juega o como deportista, ¿verdad? Yo al menos no. Y a veces pienso también, y esto lo hago así abiertamente para los, que muchas veces en esta era estamos cuidándonos demasiado con cómo nos referimos y a mí eso me preocupa también, ¿verdad? Porque yo siento que no sé qué piensan ustedes, a lo mejor yo soy una generación un poco más vieja. No coarta la libertad de expresión, digamos, si yo quiero referirme de algo de manera natural y lo hago de buen corazón, por decir, no de manera despectiva, digamos. ¿Cómo ven ustedes eso? Sí, yo creo que está bien cuestionarse, o sea, no es nada malo, o sea, yo creo que es bueno, sobre todo cuando, o sea, crecimos en un mundo que utilizó justamente esas cuestiones como burla, ¿verdad? Entonces yo Mm. también hoy, o sea, sigo aprendiendo cuestiones de mi propio movimiento y también de otros, ¿verdad? Entonces yo creo que está bien cuestionarse, qué sé yo, palabras que están en nuestro uso normalizado, digamos, ¿verdad? Y que son, qué sé yo, discriminadoras, ¿verdad? Entonces yo creo que está bien cuestionarse y preguntar y si alguien te dice, escuchar, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos nomás, digamos, ¿verdad? Y yo creo que esta cuestión que hablabas hace rato, el tema de las etiquetas, hay mucha gente que dice, a mí no me importa, o sea, yo no creo que me etiqueten así o que me llamen de esa forma. Dentro del movimiento creo que es parte de nuestra reivindicación porque, bueno, porque es una manera de visibilizarnos. A mí no me molesta, ¿verdad?, que me digan lesbiana. Muchas veces a nosotras nos preguntan, incluso, no sé, que sé yo, Ileana va a ir a dar una charla, entonces alguien nos pregunta, no sé cómo les digo a ustedes o cómo les presento, algo así. Y puedes decir lesbiana, la palabra lesbiana, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero es Claro. una cuestión reivindicativa por un tema de visibilidad y por demostrar una diversidad existente. Pero yo espero que de acá a unos años, ¿verdad? Ya una no tenga que estar definiéndose por sus etiquetas, ¿verdad? Sino que sea convivir en una sociedad donde eso no le importe a nadie, ¿verdad? Entonces, Claro, por eso sí claro. está bueno esto de decir, ay, ¿será que dije bien o no dije bien, ¿verdad? O sea, hay ciertas cuestiones que no nos damos cuenta. Ujú, sí, absolutamente. Vamos a hacer una breve pausa, sí, cortita y ya volvemos. Caro, cuando te estaba presentando me decías el mes de junio. ¿Por qué estamos hablando de junio? Bueno, junio para el movimiento LGBT es un mes, digamos, reivindicativo de luchas. Generalmente se conoce por lo que sucedió en Estados Unidos en el año 69, donde hubo, digamos, una manifestación de las personas LGBT, o sea, donde se pararon frente a una policía represora y digamos, actuaron de una forma defendiendo ser lo que querían ser, digamos, hablando en esos términos de aquella época. Era lo que se conoce como la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, que para mucha gente es como que nace, digamos, ahí
el movimiento o la reivindicación de los derechos de las personas LGBT. Y que marcó un hito, digamos, en la historia del movimiento en el mundo, y que se recuerda y se reconoce hasta hoy. En diferentes lugares del mundo hay marcha los 28 de junio y en otros países como el nuestro se recuerda, digamos, o hay diferentes manifestaciones, actividades de organizaciones, pero nuestra marcha es el 30 de septiembre. Ahora hace muchos años que el movimiento, digamos, reflexionó acerca del tema y cambió. Si bien al inicio, digamos, cuando iniciaron las marchas LGBT en Paraguay, que fue en el año 2004, sí eran los 28 de junio. Después, digamos, era una organización la que llevaba adelante la marcha. Años después ya se conformó una mesa y hoy en día existe una coalición desde el año 2011 donde reflexionamos sobre la cuestión de nuestra lucha, de nuestra memoria, de qué ocurrió en Paraguay, y encontramos muchísimas cosas que pasaron acá en Paraguay y por eso es que se cambió la fecha, o sea, de junio pasó a septiembre, eh, la marcha, digamos, en Paraguay. Era una lucha o sea, hay una historia del movimiento LGBT en Paraguay, cuestiones que sucedieron incluso 10 años antes de Stonewall, pero bueno, como somos Paraguay y no somos Estados Unidos, eso no se sabe, ¿verdad? O sea, hay una historia de lucha, muchísima más, digamos, no solamente cuestiones nuestras de Paraguay, en el mundo entero, ¿verdad? O sea, cosas que sucedieron mucho antes de Stonewall, ¿verdad? Pero digamos que hay ciertos países que tienen como más visibilidad en el mundo. Ujú. Derlis, ¿qué significa el orgullo LGTB? ¿A qué se refiere? El orgullo LGTB refiere a las personas que con mucha valentía salen a mostrar su realidad, salen a mostrar quiénes son realmente, y es un orgullo porque con el contexto social que tenemos a nivel mundial, no solo en Paraguay, es difícil ser uno mismo, ¿verdad? Y creo que eso se da solamente con la comunidad diversa. Entonces yo creo que eso es una forma de celebrar de quiénes somos y también, ¿verdad? Mostrarle a las personas, al mundo, de cómo uno tiene que vivir sin ciertos derechos que no tiene, porque los derechos que pedimos en todas las incidencias que pueda haber, ¿verdad? Son derechos humanos en general, no es algo exclusivo para la comunidad, no es algo exclusivo para las lesbianas, no es algo exclusivo para los trans, las trans, no. Hablamos de derechos humanos en general, no hay exclusividad acá. Entonces, eso es lo que hacemos con esto, con estas movilizaciones. Eh, Carolina, hablaste de discurso de odio. No sé si vieron ustedes, ahora vamos a poner en la gráfica. En España que se está haciendo elecciones, una de las organizaciones de ultraderecha llamada Vox desplegó un cartel gigantesco en la calle, digamos, donde... ¿Llegaron a ver eso? Donde prácticamente tira todo, diciendo, como tirando toda la basura, lo que son los movimientos LGTB, etcétera. ¿Ustedes llegaron a ver esto? Yo, Sí, o sea, hay como un avance de la derecha, pero bueno, a mí me gustaría, no sé si vamos a ver algo ahora, pero igual me No, gustaría no, decir no, algo. voy a poner en pantalla mientras hablábamos, nomás, pero quería saber si ustedes se habían fijado, habían visto esa noticia, ¿verdad? Donde desplegaron un cartel gigantesco en un edificio y hablaban como que iban a tirar toda la basura, digamos, los derechos conquistados, digamos, ¿no? Entonces, quería un poco entender esto porque la verdad que para mí poner un cartel así es casi como poner una bandera nazi, digamos, ¿verdad? Y que se los permitan. Eh, entonces quería hablar un poco sobre estos discursos de odio, tanto Caro como Derlis. A ver, Caro, te escucho. Sí, que una cuestión que hay que entender también que tiene que ver con este avance, digamos, de alguna forma de los movimientos antiderechos, que también tiene que ver con un avance del movimiento LGBT, ¿verdad? O sea, de todo lo que decía un poquito hace rato Derlis, ¿verdad? Hay más visibilidad. Si nosotras pensamos cómo era Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Hace 20 años, con cuestiones LGBT o, digamos, el discurso o lo que se debatía en los medios, pero hoy estamos hablando de derechos.
Entonces, esto antes hablábamos de si era o no, o se nacía o se hacía, o sea, esas cuestiones que no le importan a nadie, ¿verdad? Pero hoy hablamos de cuestiones de derechos, o sea, ha avanzado muchísimo justamente en materia de derechos. Y entonces creo que a raíz de eso también se ha levantado el movimiento, ¿verdad? Pero también hay países, sobre todo, o sea, cada vez hay un avance más exhaustivo, digamos, en cuanto a leyes. Digamos que acá no ha llegado a leyes, pero tampoco estamos, tampoco es un desastre, digamos, ¿verdad? También hay cuestiones que sí, mínimamente, pero han avanzado. Entonces yo creo que lo que se ve con mayor fuerza sí es la cuestión de antiderechos, porque también tienen una estructura mucho más grande, ¿verdad? O sea, vivimos hace poquito nomás las elecciones y el discurso de los candidatos y candidatas tenía que ver con el odio, digamos, hacia, o sea, como poner nuestra propia existencia como una amenaza hacia la familia, hacia la niñez. Entonces, por supuesto que eso es muy fuerte. Entonces, a cualquier persona que le digan esto está amenazando a tu familia, obviamente yo voy a estar en contra de eso, aunque yo no entienda de qué es lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, creo que es avanzar por acá y la reacción del otro es una reacción, ¿verdad? Que es lo que decimos un poco cuando reflexionamos sobre esto. Solo que hay mucha más gente, hay una estructura mucho más grande, o sea que, como decía, no tiene que ver como a nivel de Estado también, ¿verdad? Por eso es que se hace mucho más visible también. No minimizo con eso, pero digo que hay que ver que sí hay un avance de este lado también, por eso hay una reacción en el mundo. Sí, y pero que además hay muchos casos de que sencillamente Derly se usa esto como una publicidad nomás, ¿no? O sea, como para atraer votantes, Dios, patria y familia, ¿no? Ese tipo de cosas, como si fuera que un chico gay o una lesbiana no forma parte de la familia, digamos, ¿verdad? Entonces es terrible. Y además hay mucha gente que es hipócrita, ¿verdad? Porque hubo un caso en Europa, por ejemplo, creo que era la mano derecha de Orbán en Hungría, digamos, que es también un súper antiderecho como Putin en Rusia, y al tipo se le descubrió después en una orgía gay, digamos, ¿verdad? Entonces él era el guau, en contra de los gays, no sé de cuánto, pero el tipo a escondidas, digamos. Entonces hay también una cuestión así de tengo que decir esto porque me va a traer votos, pero en el fondo es cualquier cosa, digamos. Y acá en Paraguay pasa exactamente lo mismo. Totalmente, creo que muchas figuras, actores políticos, aprovechan estos discursos para poder, eh, ¿por qué? O sea, yo, Derlis, homosexual, yo vengo de un papá, de una mamá, tengo familiares que también son de la diversidad sexual y viene de un papá, una mamá, o sea, somos también de la familia, somos igual que cualquier otra persona. Te me fuiste un ratito ahí, Derlis. A ver, Caro, completame vos. Ajá. Bueno, no, sí, es como lo que decías, Leo, ¿verdad? O sea, hay como gente que tomó ese discurso justamente porque era como el discurso que estaba tomando su partido o lo que sea, pero ni siquiera que ellos mismos, ellas mismas que se creían, pero siguiendo como la lógica de, ¿verdad? O sea, o qué sé yo, candidato o candidata que una decía, pero por favor, ¿verdad? No. Y con esa lógica de también ponernos a nosotros como fuera de la familia fuera, o como que esto viene de afuera, ¿no? O sea, como esto no es de acá, o no es, o poner como la cultura, como anticultura, como no es tradicional de nuestro país, cuando las personas existimos desde que el mundo es mundo, ¿verdad? O sea, gay, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, o sea, convivimos desde que el mundo es mundo. O sea, no es nuevo, no es ahora nomás, o no es que venimos, o que las personas LGBT salimos una burbuja a los 30. No, o sea, venimos de, como decía Deli, una familia heterosexual, venimos la mayoría de las lesbianas, los gays, las trans y toda la gama de la sexualidad. Entonces, es como algo que se quiere hacer creer, digamos, pero como decía al inicio, todas las personas tenemos sexualidad, identidad de género, lo que sea, no es. O sea, a mí me causa gracia cuando la gente dice en contra del género, o sea,
también Claro, tenés una identidad de género, ¿verdad? No, aunque seas heterosexual o no sé qué, o sea, es como, no sé, estar en contra de lo que existe, no se puede estar en contra de lo que existe, aunque no les guste. Lo que claro, pasa es que sí, también hay que hacer mención de que las personas, estos colectivos antiderechos, satanizan mucho la palabra género. Tanto que existe esta resolución Vera, ¿verdad?, que prohíbe de que en las escuelas se difunda material que haga mención al género. Y para ellos, ¿qué es el género? Es todo lo malo, todo lo que es la diversidad sexual, así, pero satanizada. Pero no es así, como dice Carol, seas heterosexual, homosexual, lo que fuese, todos tenemos un género y es el cual nosotros nos vemos en la sociedad, ¿verdad? Cómo nos ven ellos. Entonces yo creo que hay una mala información, hay una mala comunicación, pero de manera intencional. O sea, las falacias que corren son intencionadas para que puedan ir en contra de nosotros, las personas que trabajamos en organizaciones, colectivos, etcétera. absolutamente. Y Caro, ¿cómo ves este nuevo gobierno? Hablando de género, uno de los que sacó la palabra género era Riera, siendo ministro de Educación de manera nefasta realmente, y ahora es nombrado ministro del Interior, futuro gobierno. Y bueno, teniendo la Cartes ahí arriba como el que realmente parece que está decidiendo todo. ¿Cómo ves el nuevo gobierno en función a los derechos LGTB y a estos discursos de odio? Sí. Bueno, digamos que para las personas LGTB hace mucho, o sea, que todos los últimos gobiernos, sobre todo, fueron instalando cuestiones más bien represivas, digamos, ¿verdad? O tratando de frenar algunos poquitos avances que fuimos teniendo, o sea, no hay muchas expectativas eh, con este gobierno, sobre todo, porque creo que a nivel nacional, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con los derechos humanos de las personas LGBT, sino con los derechos humanos en riesgo de todas las personas en nuestro país, ¿verdad? De todos los sectores, no solamente lo LGBT. No hay como muchas expectativas, digamos, sabemos lo que hay, o sea, poniéndole a personas, lo que nombraste, ¿verdad? O sea, un Riera como ministro del Interior, no sé, es como más, tal vez se va a hacer un poco más complicada las cuestiones a nivel de derechos humanos. Creo que va a haber, o por lo menos lo que ya se nombró, no son personas que están capacitadas en derechos humanos, que eso va a ser un déficit mucho más grande que en gobiernos anteriores, pero que no es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? O sea, es algo que no digo que estamos acostumbrados a vivir en cuestiones violentas o agresivas, pero sí que sabemos o sea, digamos, cómo encontrar estrategias para poder solucionar ciertas cosas, ¿verdad? O sea, temas de la discriminación. Mucha gente dice, bueno, no existe una ley contra toda forma de discriminación. Queremos y esperamos, y es una expectativa del movimiento, y no solamente el nuestro, sino a nivel nacional, ¿verdad? Pero de todas formas no quiere decir que por eso te pueden discriminar o te pueden echar del trabajo o no alquilarte una vivienda o echarte del colegio, ¿verdad? O sea, pongo un ejemplo porque esto fue bastante viral. Las chicas estas chicas parejas del colegio del Huerto, o sea, ¿se acuerdan, verdad? O sea, así que fueron expulsadas por ser lesbianas o obligadas a renunciar, a salir del colegio, ¿verdad? ¿Qué pasó? O sea, que es más importante el derecho a la educación. Entonces, no importa si es o no es lesbiana, tuvo que involucrarse el Ministerio de Educación porque en realidad estaba vulnerando su derecho a la educación de un adolescente. Entonces, sí que hay cuestiones que, o sea, que no se pueden avanzar así porque así nomás o porque a mí no me gusta. O sea, sí hay cosas que avanzaron, digamos, en nuestro país, y cuestiones de derechos humanos que por mucho que la gente, no sé, se enoje, no quiera, hay cuestiones que no se pueden pisotear, ¿verdad? O sea, el derecho a vivir una vida sin violencia, el derecho a la educación de la niñez y la adolescencia, o sea, cuestiones que no se pueden pasar por encima. O yo, si soy mamá y tengo una hija, o sea,
por ser lesbiana no me pueden sacar mi hija, o sea, se tiene que comprobar, qué sé yo, que le maltrato o que, ¿verdad? Pero no por ser lesbiana. Entonces, igual hay cuestiones que, o sea, o que te echen del trabajo por ser lesbiana, no se puede, o sea, no hay nada escrito o, ¿verdad? O sea, se pueden pelear esas cuestiones. Y con eso venimos, con eso vivimos, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos que de cierta forma no es nada nuevo, es un panorama, sí, mucho más terrible a nivel de derechos humanos, pero para las personas LGBT no es muy nuevo, digamos, lo que vivimos. Bueno, chiques, tenemos que ir cerrando esto. Le agradezco muchísimo su tiempo y es un tema para seguir hablando y por eso le damos siempre espacio aquí a este tema porque nos parece fundamental para que podamos tomarlo como algo pedagógico, como le decía también, y hablar de los derechos fundamental, realmente en un país que viene de una dictadura que parece que todavía no se ha sacudido. Derly, querido, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Leo, por el espacio. Un abrazo. Caro, querida, gracias. Muchas gracias por el espacio y tenemos que seguir hablando. Hay mucha gente que necesita escuchar nomás ciertas cosas para poder cambiar. Así es. Vamos a la pausa y ya volvemos.